Comenzamos, la autora abre denunciando las batallas constantes con la censura disfrazada de exigencias editoriales. Tras 2 décadas sin publicar novela, en 1998, una editorial sevillana le pide presente infinito, pero el libro apenas circula. Más tarde, Martínez Roca la contacta con promesas, pero le destrozan la obra. Cortan la obra de 350 a 200 páginas y le cambian el título de La ilustre degeneración a El jardín de las delicias, adornos absurdos como epígrafes en latín. Ella lo ve como censura pura y decide retirar la novela emprendiendo una batalla legal. Narra otros ejemplos de manipulación, como un texto sobre Palomares y una biografía de Gaspar de Guzmán, que nunca llegaron íntegros al público. De allí surge La Duquesa Roja, o en este caso la Duquesa de Medina Sidonia, escribiendo su obra La ilustre degeneración como un acto de resistencia, para mostrar al lector los restos de lo mutilado cuando le cortaron la obra. Así que lo que estamos viendo aquí, según nos cuenta, tampoco es la obra inicial tal cual la publicó la Duquesa de Medina Sidonia. Explica que lo que quiere es escribir una novela policíaca al revés, donde no se busca al criminal porque todos los protagonistas se dedican a encubrir sus crímenes. Y dice que se ha basado en hechos y perfiles reales tomados de la prensa. Insiste en que lo que parece inverosímil es justamente lo que ocurre. Y cierra con un aviso, que la censura no ha desaparecido, que solo se oculta y teme que Internet pueda repetir los mismos vicios de editoriales y medios. Así comienza con su prólogo, avisándonos de la censura y diciendo que todo lo que ella ha sacado, todo lo que ella ha traído, viene de recortes de periódico. Pero claro, tratándose del título que lleva y el tipo de gente de la que escribe, ha dado lugar a muchísima especulación. Ella nunca llegó a confirmar que tuviera nada que ver con Alcácer, pero como vamos a ver en alguno de los capítulos, hay una conexión bastante fuerte. No conozco el libro, Susana, la verdad, la ilustre española, pero me imagino que puede tener conexión con esto, tratándose del escritor Juan Lanca, bueno, escritor, es que no sé cómo llamarle, el investigador de Alcácer, Juan Lanca, a falta de un título más correcto. En fin, capítulo número 1. El libro arranca con una idea contundente. Las élites marcan ejemplo, aunque sea el peor, y la sociedad termina aceptando lo intolerable. Después de esta reflexión se introduce al protagonista de nuestra obra, Manolo, un chico de barrio marginal que despierta magullado tras una noche infernal. Sus recuerdos lo devuelven a un pasado marcado por la violencia. Primero, juegos de maquinitas donde matar negros virtuales era normalizado. Después, la banda del Largo, un matón que convirtió la violencia en un negocio. El salto de pegar palizas en la calle a encargos de bomba demuestra la facilidad con la que el crimen escala con la impunidad de quien lo respalda. Manolo y su amigo Pepe caen bajo su influencia. Dinero fácil, lujos temporales y sobre todo el acceso a un mundo de explotación, sexual, donde los poderosos los tratan como mercancía. Una escena clave es la de la finca señorial, donde bañados, perfumados, vestidos y entregados a una red de notables que abusan de ellos y luego los devuelven a su miseria con billetes en el bolsillo. La madre de Manolo resume el drama con una frase lapidaria: ningún pobre gana sin empezar perdiendo. El negocio del cuerpo los consume, ya que entre drogas, explotación y clientes que los desgastan, su salud se deteriora. Manolo llega a tener un cliente estable, don Juan, que le da una vida cómoda por 3 años hasta que muere y todo se esfuma. Vuelve entonces al círculo del merca, que trata a los chicos como reses de matadero y a la decadencia absoluta. Polvo blanco, bares, tugurios y clientes cada vez más brutales. Finalmente, enfermo de sida, hundido y sin salida, Manolo se arroja bajo un camión. Su final es metáfora de una vida triturada por un sistema que convierte a los vulnerables en simple desperdicio humano. Así el primer capítulo. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Os ha traído algún recuerdo así de algún criminal o de algún caso reciente? Yo ya os digo, mientras esté con el resumen no os voy a estar leyendo, pero me encantaría, y ya que tengo aquí a mi queridísima Susana,
y a mi queridísima Lalas también, que está saludando a todo el mundo, que deis la bienvenida a la gente, que haya discusión. Como siempre, aquí tiene que florecer la discusión, no estar de acuerdo o estar de acuerdo, pero que esto se convierta en un sitio live para poder mantener un debate civilizado. Y bueno, un segundito, chicos, que compruebe si está todo bien por aquí. Perfectísimo, maravilloso. Pues entonces continuamos con el capítulo segundo, donde la narración se traslada a los salones del poder, donde políticos, aristócratas y militares discuten entre whisky y humo de puro como si la democracia fuese un espectáculo deportivo. Se plantea la tesis de que el sistema es puro teatro. El votante cree decidir como el hincha cree participar en la gloria del equipo, pero en realidad no importa nada. La monarquía, aún peor, se justifica solo por herencia. Los presentes coinciden en que tras la Guerra Fría el mundo se contaminó con lo peor de ambos sistemas, desigualdad del capitalismo mezclada con represión del comunismo. Hoy, con medios de comunicación y técnicas de manipulación, un puñado controla a millones. Se describe una red paralela de inteligencia al servicio de la corona que fabrica campañas, listas negras y hasta elimina a quienes incomodan. Una inquisición moderna con bases de datos e informática. La historia se adereza con episodios personales, genealogías arregladas, hijos de paternidad dudosa, blanqueados con expedientes falsos, obsesiones anticomunistas de clase alta y políticos reciclados del estalinismo al monarquismo según convenga. El rey, nos dicen, necesita su propia obra faraónica, una catedral moderna que asegure su eternidad, aunque el país esté en crisis. Se legitima incluso con supersticiones. La reina habla con espíritus, vírgenes que se aparecen al monarca, milagros que justifican la restauración borbónica. El capítulo termina señalando el verdadero núcleo de corrupción, una élite que mezcla religión, política, sexo y violencia como mecanismos de distracción y control. El contenido para adultos y la degradación sexual funcionan como opio moderno, mientras desaparecen niños y nadie investiga porque los clientes son intocables. El mensaje es demoledor. Democracia y monarquía son dos máscaras de lo mismo, un poder que se alimenta de la impunidad. A ver, aquí, en el capítulo segundo, ya se establece un poco más la base de lo que el libro está intentando. Estamos en una época bastante convulsa, en los años 90, donde las niñas de Alcácer conciencia a la España entera de la cantidad de niños que desaparecen. No que no desaparecieran hasta el momento, pero claro, con la introducción de las televisiones privadas en escena, se le dio muchísima más cobertura de lo que le daba Televisión Española en su día. Por supuesto que este fue el primer caso, el primero de muchos. Y claro, en un momento donde interesaba bastante la desaparición de críos, la duquesa de Medina Sidonia saca un libro en el que justifica que estas desapariciones tienen que ver con una élite, ¿no? En fin, vamos con el capítulo número 3. Aquí aparece Fabrizio, un monseñor italiano enviado con el Papa a inaugurar una catedral en España. El contraste entre Roma y el esperpento español marca el tono. La catedral es descrita como un pastiche grotesco de estilos neos mezcla de horteradas que sin embargo reflejan el poder medieval que Iglesia y monarquía aún pretenden. El obispo Argimiro defiende milagros inventados, una virgen que se aparece a los reyes, reliquias absurdas, exvotos ridículos. Todo sirve para vincular la santidad a los Borbones y legitimar su poder. Fabrizio y el canal Bertoldi observan con ironía y disimulo. Saben que detrás de cada milagro hay dineros y favores, que los altares se llenan de santos en función de inversiones, no de fe. Pero el bochorno mayor es cuando Argimiro asegura que la Virgen da instrucciones directas al rey y a su familia. La mezcla de religión y política alcanza lo delirante. La catedral se convierte en un negocio funerario. Tumbas de lujo, columbarios ocultos, espacios vendidos para que ricos que buscan perpetuarse junto a la monarquía.
La escena funciona como metáfora de un país anciano en supersticiones medievales, con religión usada como propaganda y negocio, y con la monarquía blindada a través de mitos absurdos. Capítulo cuarto. El foco pasa a Ubaldo y Rosita, matrimonio símbolo de la transición. Él, un trepa que se enriquece gracias a fraudes bancarios y favores de la corona. Ella, antigua militante radical reciclada en dama monárquica devota del Opus. Ubaldo diseña un sistema para mover capitales y vaciar bancos sin que nadie lo note, con la prensa aplaudiendo su genio financiero. Su modelo de enriquecimiento rápido inspira a toda una generación. Ser Ubaldo es mejor que trabajar. El sistema los recompensa con marquesados, títulos honoríficos y promesas de poder político. Paralelamente se muestra la formación de los hijos de esta élite, jóvenes nazis, criados en colegios caros y prostíbulos de lujo que convierten la violencia racista en entretenimiento. El trío, firmado por Luis, Carlos y Miguel, se dedican a agredir inmigrantes y mendigos protegidos por sus padres y por el sistema. La inspectora Ramos identifica que son células paramilitares toleradas por el Estado, pero sus investigaciones son frenadas. Se repite la lógica. Lo que debería ser crimen se camufla como patriotismo. El capítulo concluye con la consagración de la catedral como gran espectáculo propagandístico, mientras debajo del oropel se gestan violencia neonazi, impunidad judicial y un sistema que recicla el crimen para mantener el poder. Llegamos al capítulo 5. Cada vez las cosas se ponen más truculentas, a falta de un adjetivo mejor. Voy a beber agua, sí, Josefina, la verdad. Es que vuelvo a estar un poco malo. No sé qué me pasa, chicos, pero la garganta me está apretando más que nunca. Voy saludando a todos los que vayáis llegando en el chat, chicos, la verdad. No me da tiempo a todos los que habéis ido llegando a saludar. Pero bueno, voy a... mira, qué curioso. Antonia me dice, hace tiempo que me persigue una duda. Vosotros criticáis a Manu porque dice que ha hecho tal y cual y no lo ha demostrado. Mi duda es si todo lo que cuenta Javier Bleda os lo ha demostrado. Lo que cuenta Javier Bleda normalmente se ampara sobre una hipótesis y nosotros hemos puesto en tela de juicio en muchos directos lo que dice Javier Bleda, tanto David y yo como con Javier Bleda. Os recomendamos que miréis sin ir más lejos el directo completo de Mario Biondo, en el que le decimos que nosotros no creemos que eso es lo que hubiera sucedido, y su respuesta fue, Antonia, que en eso consisten las cosas, en acercar posiciones. Así que yo ya os digo que de las cosas que dice Javier Bleda, de las hipótesis que maneja Javier Bleda, estoy de acuerdo posiblemente con una, con la de Sandra Mozarowski, que es la que más me cuadra. Pero lo de Mario Biondo yo no pienso que fuera asesinado por la Casa Real, Antonia, y así se lo he hecho saber a él. Así que, por favor, no confundamos las cosas. Con Javier Bleda el tema es que tenemos una buena relación independientemente de no estar de acuerdo en muchísimas cosas. Pero él aquí viene al canal, expone sus hipótesis, pero una vez más son hipótesis, no son hechos que se supone constatables o demostrados o que hayan sucedido, ¿no? Él siempre se ampara en la hipótesis de trabajo. Así que simplemente quería clarificar eso, Antonia, y si te queda cualquier otra duda me la pones, aunque voy a seguir un poquitito con esto. Clara Amado, hola Javier, me encanta saber cómo fue este tema. ¿Te refieres al de la ilustre degeneración? Me imagino. Bueno, chicos, sigo con el capítulo 5, que ya donde la cosa se pone ya que trina. Así que si sois sensibles, igual es el momento de considerar iros a otro directo o, bueno, en fin, la cosa ya se va poniendo cada vez más turbia, señores y señoras. Ya que, bueno, ya llega la podredumbre social más absoluto y que los primeros en caer siempre son los débiles, que la justicia se convierte en la ramera del poderoso y que los fuertes juegan con la vida ajena. Este capítulo muestra crueldad sin límites, carreras en las que se juegan la vida, en las autopistas.
gladiadores modernos en sótanos de lujo, sexo con animales o con gente muerta, convertidas en espectáculos de élite, el poder paga por sangre y cuerpos jóvenes, dopados y manipulados para aceptar su muerte como parte del juego. Cámaras graben a los ilustres asistentes para garantizar silencio eterno. Nadie denuncia a quien comparta estos crímenes grabados. Ministros, banqueros y periodistas se sientan como espectadores mientras el sistema adapta leyes o absuelve a los implicados. Básicamente está contando algunas veces en detalle todos los actos más degenerados, que aquí por supuesto no vamos a entrar en detalle. Si alguien quiere leer la obra lo puede hacer. Yo simplemente lo quería exponer, lo quería comentar, pero sin entrar en mucho detalle. Solo vi un vídeo con Javier Bleda y me recordó tanto a Juan Ignacio Blanco que ya no miré ninguno más. Gracias por responder. Ningún problema, Antonia, sin problema. Bueno, en paralelo en este capítulo también cuentan la historia de Ernesto, que es un obrero comunista que acaba derrotado viendo cómo su hijo, Ernestín, se convierte en chapero de lujo y luego en gladiador de estos juegos macabros. La droga y la manipulación lo arrastran a combates de ruleta rusa ante un público que aplaude su desgracia. El Perla, su guía, muere en escena y Ernestín queda atrapado con esa maquinaria de muerte. Este capítulo cierra con un contraste brutal. Mientras la élite celebra estos espectáculos como refinados, personas como el Perla guardan en secreto recuerdos de las víctimas, últimos vestigios de humanidad en un mundo que devora a los débiles. La lección es clara: cuando la sociedad se pudre, los pobres son convertidos en carne de espectáculo y los poderosos en verdugos intocables. En fin, chicos, no sé qué os está pareciendo hasta ahora. Nos quedan todavía unos cuantos capítulos. Pero hasta ahora, ¿qué os parece el texto? ¿Os va recordando algunos casos familiares con estas prácticas? En fin, seguimos con el capítulo 6. Ernesto, amortizado ya como carne joven, se reinventa con una biografía falsa de víctima rebelde y estudiante brillante truncado por un padre comunista. Esa fábula le abre puertas. Posa de escritor, encadena favores sexuales con un político bobo, pradería, a cambio de sinecura, diploma fabricado y premio amañado. Y luego se asegura una columna vacía pero rimbombante gracias a Hortensia, editora que confunde deseo con criterio. El salto mayor llega con Pablito Blanes, biógrafo de reyes y depredador sofisticado. Lo convierte en amante y escribiente, lo pasea por salones y cloacas y predica su estética del vicio, mezcla de refinamiento y barbarie, mientras le prepara un bombazo editorial dictado por la propia reina. En casa, la madre de Ernesto capta el peligro, diciendo que le sale el infierno por los ojos, y Blanes se reconoce casi diabólico. Fuera de estos dormitorios, la calle confirma el clima moral. Luis, Carlos y Miguel, niños de la élite, cazan a un inmigrante negro recién llegado y de cien padre y lo matan a golpes. La policía lo rebaja a gamberrada y la viuda Manuela es borrada, primero a pedradas y luego por titulares infames. La impunidad es total. Blanes lo resume con cinismo. Si el rey consiente, el vicio se vuelve virtud. En España, la degeneración no es un accidente, es política de Estado y la tiene en las más profundas raíces. Fijaros. Fijaros. Así que continuamos, chicos y chicas, con el capítulo 7. En el que habla de que el sistema huele a cadáver, pero todo se archiva. Cuando un prohombre se mancha, cae la investigación, no él. Los mandos policiales venden paz de cementerio y los jóvenes agentes que aprenden que la coartada ya no es la guerra civil... Ay, disculpad, acabo de cerrar mis notas. Vale, pues como estaba diciendo, que el sistema huele a cadáver, pero todo se archiva. Cuando un prohombre se marcha, cae la investigación, no él.
Los mandos policiales venden paz de cementerio y los jóvenes agentes aprenden que la coartada ya no es guerra civil sino la paz social. Un soplo revela cacerías humanas en fincas de abolengo, mendigos e inmigrantes soltados como conejos, con orgías de 3 días y sangre en paredes que limpian criadas en silencio. Un cabo recuerda su registro a un palacete con instrumentos de tortura, 2 chicas enterradas al lado y la resolución habitual. Caso traspasado, chivos expiatorios, punto y final. Creo que esto es una referencia a Macastre. Asciende María Ramos, primera comisaria que entiende que la miseria roba por necesidad y los ricos por aburrimiento. Acumula un archivo clandestino de atrocidades, pero sus jefes la sientan para evitar alarma social. Los grandes no delinquen, solo se desahogan. Mientras mueren los condes de los ríos en la misma noche con rastro de coca y servicio despedido, archivado. La política corroída, perdonadme, la política corroída por la abstención se arregla rellenando urnas y abrazando la mentira. Viejos torros, perdonadme chicos, hoy no veas que estoy muy torpe con la tecnología, la verdad. Es que no os he contado, pero bueno, he tenido, mi niño ha estado un poco enfermo, entonces no he estado durmiendo todo lo que normalmente estoy acostumbrado, así que si me veis un poquito más lento, es por eso, así que me disculpáis y paciencia si no os importa. Como os digo, viejos torros advierten que el pararrayos monárquico no aguantará, la calle hierve. En ese caldo, Luis arrastra a Ernesto a una ruleta rusa de masas. Yonkis famélicos se vuelan la cabeza ante un público que ruge. Bueno, imagino que esto será pura exageración, ¿no? Porque no me imagino yo esta escena tampoco. El perla cae. Una trituradora devora restos tras el muro. Luis ríe. Ernesto entiende que ha vuelto al mismo abismo. País de muertos vivos donde la muerte entretiene. La élite es verdugo y el pueblo mira, observa y se deleita. Así que sí, bueno, continuamos un poquito con este circo humano de los aspectos más bajos y degenerados del ser humano, que la verdad, bueno, no sé cómo os estará sentando a vosotros, no sé qué estáis pensando, pero, en fin, en el capítulo 8 de la ruleta rusa nace una amistad tóxica. Luis y Ernesto se alternan entre confidencias y silencios, convencidos de estar al margen mientras son espejos del sistema. Los toros y el tentadero exhiben el teatro del abolengo. Angustias manda reses. Luis actúa de protagonista y Ernesto contempla a Casilda, prometida sin amor ni interés, como contrato dinástico. Luego lo confiesa sin rubor. Vosotros, los pobres, tenéis amor, nosotros acuerdos. La boda sevillana con catedral, cámaras y vírgenes es propaganda pura. Ernesto ya figura de revista. Logra del verdadero éxito nacional salir en esa foto. El embrujo se rompe en un club de perros de pelea. Aristócratas con champán aplauden la carnicería. El perro vencedor es sacrificado. La vida del país copia al patrón. Sueldo de arriba en alza, salarios congelados y precios disparados. Caciquismo en vertical, del rey al alcalde. Cada escalón oprime al de abajo. En los salones los poderosos ya tragan ansiolíticos. Un sociólogo, Cayetano Alonso, diagnostica lo obvio. Premios y castigos arbitrarios generan violencia y lo mandan callar. Se extiende la certeza popular, unas rellenadas, censura más fina que en dictadura y televisión como cuna del adormecimiento. En la paradoja final, los de arriba tiemblan por el rumor de la calle que por sus conjuras y el pueblo entiende que el blindaje del poder anuncia su miedo al derrumbe. Capítulo 9. Ubaldo Núñez Roca, banquero totémico fabricado por Prensa, Banco Central y fotos con la realeza, sostiene su imperio con empresas fantasmas y balances de humo, hasta que un periodista de provincias rasga el telón. Acude a César para que silencie, admite la quiebra técnica, pero confía en la impunidad. Mientras no explote, todos comen. El sistema decide sacrificarlo, lo que se deje procesar y ya volverá.
Ubaldo intenta chantajear con papeles y llaves de cajas fuertes. Cae fulminado de madrugada cuando el juez ya se embargó y el pastel salió a la luz. El funeral es negocio y farsa. Javier aparece antes que la viuda para husmear llaves y negativos. Rosa entrega 2, pero lo gordo está tras un azulejo del retrete. Ubaldo juega al escondite a un muerto. Los tanatorios de lujo separan clases hasta en la muerte. Gerardo, político menor en plena decadencia, conoce allí a Rosita. Entre velones y formol, la viuda le envuelve con lágrimas de manual, favores reales y recuerdos de estafas pretéritas, con cooperativas fantasma. A pie de ataúd se sella un intercambio. Ella necesita panteón y salvaguarda, él desea acceso al trono. Aquí la moraleja sería que el banquero de la solvencia muere arruinado, la viuda negocia sobre el cadáver y el subsuelo de corrupción sigue fluyendo intacto. Capítulo 10. Lo de Gerardo y Rosita empieza como trueque. Papeles a cambios de joyas, cena y sexo sin ternura, y deriva en obsesión unilateral. Él confunde deseo con amor y celebra en secreto que Ubaldo muriera a tiempo para su felicidad. El régimen ya limpió embargos. El dinero robado baja purificado a manos de la viuda. A Gerardo le parece poesía del orden. Rosita, fría, administra raciones, 2 noches por semana y sin escándalos. Cuando él propone matrimonio con pulsera brillante, ella lo baja a tierra. Las carreras se hunden en un suspiro y él es prescindible. Rosita teje además una red social que humilla. Introduce a Matilde, esposa de Gerardo, en fundaciones aristocráticas para complacer a Pétula, y confiesa que el primo fue invención para colar a Ubaldo en la catedral. Sugiere que su muerte no fue natural. Cuando el sistema quema a uno, se quema. Gerardo cae más. Sexo, coca, noches blancas y la revelación de la cúpula innominada que decide destinos y confía solo en quien comparte vicios. La droga es contraseña de pertenencia. En paralelo, Ernesto ejerce ya como técnico del oprobio. Explica cómo se destruye a disidentes sin balas con campañas, ruinas y aislamiento. El cuadro final es una España de élites cocidas en polvo blanco, viudas estrategas y escritores verdugos orbitando alrededor de la monarquía como tótem a rescatar, aunque se hunda todo lo demás. Así que aquí seguimos, chicos. Básicamente, no sé si os estáis dando cuenta, pero el libro va un poco en paralelo de casos particulares en los que la ilustre degeneración haya podido conseguir a chavales jóvenes para realizar prácticas chungas, junto con el comportamiento de las élites, ¿no? De manera que nos está ofreciendo esa dualidad. Ya os digo que el libro no se lee fácil tampoco. Masonería en estado puro, sí. Creo que a mí, a Skylar, le gustaría mucho este libro. Le gustaría mucho este libro. Y bueno, saludamos, chicos y chicas, a todos los que vayáis llegando, que veo que ya somos unos cuantos. No falla, ¿eh? Alcácer siempre atrae gente. Continuamos con el resumen que tengo aquí delante. Capítulo 11. Lola, la Inés, Dávalos encarna la caridad de escaparate. Se persigna ante los pobres como quien usa repelente, confunde su miseria con contagio y lleva una cruz de Caravaca como amuleto sanitario y espiritual. Su cura director le inculca la doctrina del no pensar. Por concluir se perdió Lucifer, le dice, y ella obedece salvo por su vicio secreto, enlazar ideas prohibidas. Kontrasky, mendigo de la zona y psicólogo por necesidad, reproduce el ritual, limosna medida, Dios se lo pague, y de premio 2 monedas más y la oferta de internarlo en el hogar de la Madre Sinforosa, albergue cárcel que despoja de libertad a los pobres en nombre de la virtud. Trasky miente para librarse, Lola sonríe, pero se guarda la crueldad de clase como un puñal. En los salones de Angustias, Piedras, Albas, ambas compiten por fidelidad cortesana. Una presume de caridad, de corazón, la otra de obediencia a la señora.
Entre chismes surgen supersticiones oficiales, como milagros de misa o ángeles con ojos fosforescentes, y rituales semiclandestinos que Braulio orquesta con cura y monseñor incluidos. Lola, a base de pastillas, intenta aplacar el miedo. Angustias la corrige. Han jurado obediencia y la disidencia se paga. El telón de fondo es la mesa chica del poder, con César, Marco Tulio, Javier, Aurelio, señores grises que diseñan una educación anestética, emocionar sí, relacionar ideas jamás, una cultura kitsch que entontezca. Aurelio dicta la máxima: los reyes son eternos porque moldean la historia y lo seguirán haciendo mientras haya obediencia. Cuando un general insinúa que sin tanto control la gente sería más culta y libre, un murmullo lo condena. Pensar es pecado mortal. Con pobres encerrados en albergues, damas que juegan a santas y políticos que pactan con coca y mentira, se impone la regla del régimen: miedo más obediencia más espectáculo. Lo demás, cruces, vírgenes, milagros, son atrezo para un teatro donde el pueblo apenas figura. Capítulo 12. Freddy nace en esa clase media asegurada: piso, coche, apartamento modesto, con padres de oficio y sentido común. Pedro, mecánico; Magdalena, exmilitante desencantada que ya no quiere sofocones. Lo crían con tebeos y límites razonables, como Internet racionado, pero en un país donde la policía no frena desapariciones, el perímetro de libertad del niño se encoge a 3 manzanas. En el kiosco aparece un poeta que regala revistos y cuentos. El kiosquero sospecha y avisa, pero el policía se lava las manos. Hay gente gorda, no se meta. El rapto es banal y feroz. Mercedes azul, mano en la boca, obediencia infantil que confía en que la autoridad los salvará. En carretera, una patrulla los para, pero los deja pasar. Primero, 48 horas para evitar alarma social. A Freddy lo drogan, le cambian matrículas y disfraces delante de su mirada borrosa. Llega a un palacete donde un conde lo inspecciona. La cocinera lo engatusa con cena y promesas de internado feliz. Los padres chocan con el protocolo de la negación: se habrá fugado. No conviene prensa, la foto puede matarlo. El barrio busca, el kiosquero calla por miedo. Esa noche el niño vestido de azul y charol es entregado a Lola y Angustias, damas de limosna pública y ceremonia privada. Angustias sentencia que desobedecer se paga con la vida. Lola tiembla, sueña con soltarlo en la calle, pero sabe que el sistema devora a quien rompe la cadena. La comisaría archiva como fuga. Arriba, arañas de cristal; abajo, botín humano repartido con impunidad. A ver, aquí obviamente se está refiriendo otra vez al caso Alcácer. Como dice David, más que una novela es una especie de soltar ideas sin conexión ni unión, un batiburrillo, y denoto ínfulas de creerse escritora. Puf, me quería leer el libro, ya paso olímpicamente, completamente, David. O sea, es como... La mejor manera que tengo de describirlo, no sé si habéis leído a Camilo José Cela, a partir del año 80, Mazurca para 2 muertos, ya como que cambió completamente su estilo literario. Precisamente estilo literario porque ya la narrativa o el argumento tenía menos peso y lo que buscaba era, a través de muchísimos personajes que aparecían y desaparecían, crear un relato. El tema es que, claro, Camilo José Cela era un maestro literario y, a pesar de a mí no gustarme mucho esas novelas, a pesar de Mazurca para 2 muertos de realmente encantarme, pero San Camilo 1936... o esas últimas que publicó que eran ya muy densas, Madera de Boj, o aquella de Arizona, algo de Arizona, no me acuerdo el título, pero era muy chunga, no sé quién haciéndole el amor a un cocodrilo, Camilo José Cela y sus ideas más macabras. Pero simplemente sí, el libro es completamente inconexo y es bastante difícil de mantener un hilo narrativo, propiamente dicho. Pero ahora, chicos, quiero llegar al capítulo 13, que mucha gente lo ha descrito como el más interesante de la obra, y lo voy a leer en un poco más de detalle, ya que, bueno, creo que os va a interesar un poco más. Capítulo 13. Freddy despierta cegado por una luz blanca artificial que le quema las pupilas.
Cuando sus ojos se adaptan, descubre que la estancia no era un dormitorio real. Paredes tapizadas en rosa, 4 camas con dosel, revistas de cotilleo apiladas en lugar de libros, un televisor gigante y un vídeo como altar moderno del ocio. La habitación parecía la versión enfermiza de un internado de lujo, diseñada para que los niños se distrajeran sin pensar demasiado. En una de las camas, una melena se extendía sobre la almohada. El chico la zarandeó hasta que la dueña se incorporó, Maribel, una chiquilla de Badajoz que llevaba allí más tiempo del que podía calcular. Un diálogo entre ellos descubrió la verdad. Ella había sido engañada por 2 mujeres que le invitaron a un paseo hasta la ermita. La pincharon y despertó allí abajo. Nunca volvió a pisar la calle, ni escuela, ni paseo, ni novio, solo encierro y miedo. Las niñas que habían intentado huir jamás regresaron. Las señoras se las llevaron y después silencio absoluto. Maribel hablaba de los pasillos acolchados, las puertas blindadas, las risas crueles de sus carceleras. A Freddy se le lava la sangre. Él había sido capturado de la misma forma, entre tebeos y falsas sonrisas, y también lo habían drogado. El plan de escape de Maribel sonaba desesperado: esperar a que trajeran a otra víctima, aprovechar un descuido con las llaves y lanzarse con una pata de silla arrancada como única arma. Era un plan de niños contra una maquinaria monstruosa. La niña confesó algo peor. Empezaba a engancharse al pico. Al principio odiaba las inyecciones, pero cuando se retrasaban sufría síndrome de abstinencia. La respuesta llegó pronto para lo que les estaban preparando. Una criada siniestra apareció con un carrito repleto de manjares, pasteles, whisky incluido. Una mujer de sonrisa forzada que les acariciaba como mascotas y que entre dulces y sopas sacaba siempre la jeringa. Freddy protestó, pero le pincharon igual. Maribel, resignada, susurraba lo que ya intuía. Era para adormecerlos, para que todo les diese igual. Nos preparan para el happening, explicó la criada con naturalidad escalofriante. Fiesta, espectáculo, sacrificios, palabras que en boca de aquella mujer sonaban a sentencia. En la superficie los padres vivían un enfermo. Los Gómez recorrían mercados, comisarías, pero se topaban con un muro de indiferencia institucional. La prensa se negaba a publicar fotos para no alarmar. Los carteles con rostros de desaparecidos eran prohibidos en el centro de la ciudad y los pocos que circulaban lo hacían gracias a los taxistas. Otros padres que habían perdido hijos en circunstancias similares acudieron a casa de los Gómez. Sus testimonios eran aterradores: cadáveres demasiado frescos para haber sido asesinados al momento, niñas disfrazadas antes de ser abandonadas, informes médicos que nadie quiso escuchar. Entre ellos corría la certeza de que los crímenes eran obras de grupos organizados protegidos desde arriba. Las madres hablaban con la seguridad de la experiencia. Los niños no desaparecían por azar, había patrones, había manos invisibles que decidían cuándo y cómo. Y cada vez que alguien se acercaba demasiado a la verdad, aparecía un chivo expiatorio conveniente, un drogadicto, un delincuente común, alguien a quien cargar el muerto. Si no servía, se inventaba una confesión bajo tortura judicial. La maquinaria de la justicia necesitaba culpables oficiales y no la verdad. Aquí claramente todo es mención a Alcácer. Hasta luego, Ana Patricia. Veo que te estás despidiendo. Hora de pasear a los perritos. Besos. Saluditos para tus perros también. Como os estoy diciendo, chicos, aquí estoy viendo. Veo que en el chat se está liando. Como estamos viendo aquí en esta parte del libro, tenemos lo que la teoría de Juan Ignacio Blanco mantenía, ¿no? La que chivos expiatorios como yonkis o delincuentes de poca monta, niñas como que las podían ser las de Alcácer y víctimas, ¿no? Como decimos, chicos, perdonadme, en los despachos el poder reaccionaba con la frialdad de siempre. Ignacio y Gerardo, políticos de carretera, discutían cómo desactivar a los padres rebeldes, el Fernando García, ¿no? Se barajaba el clásico accidente como solución, pero incluso eso resultaba incómodo.
La orden que llegó desde más arriba era clara: había que silenciarlos. Al matrimonio Gómez se le citó en comisaría para leerles la cartilla. El mensaje era inequívoco: dejar de hacer ruido o arriesgarse que su hijo apareciese hecho fosfatina como otras víctimas. Los policías de base, mientras tanto, estaban tan corroídos por la desmoralización que ya no se molestaban en disimular. Sabían que los niños eran tragados por sótanos de palacetes, que las pruebas se volatilizaban en los juzgados y que los únicos procesados eran mindundis incapaz de defenderse. Algunos agentes todavía intentaban buscar grietas como Ramos o Requesens, pero se estrellaban contra el muro de impunidad. Había listas de casas intocables, nombres que no podían mencionarse y pruebas que desaparecían antes de llegar al sumario. Esto también nos suena, ¿no? Esto seguro que os suena a todos los que lo estáis escuchando. ¿En qué pudo inspirarse para hacer esto, ¿no? Me tengo que afeitar. Es una observación. Sé que en un momento así de tensión, ¿no? Pues como que no viene mucho a cuento. Pero bueno, chicos, aquí lo que nos muestra que la policía va también de la mano de todo esto. Que en las comisarías hay cintas borradas, confesiones falsas, juicios amañados. Y en los salones de la élite se celebran ceremonias que mezclan satanismo y orgías depravadas. Gerardo, recién iniciado en la orden, descubrió lo que suponía el poder cuando se ejerce sin límites. Máscaras, drogas, cuerpos desnudos utilizados como altares, sadismo justificado como tradición y políticos y jueces arrodillados ante la fantasía grotesca del gran maestre Braulio. Lo que empezó pareciéndole un teatrillo ridículo terminó con él vomitando, drogado hasta el delirio, convertido en bestia entre bestias. Al despertar creyó haber soñado, pero el silencio cómplice de Rosita y la mirada inquietante de Ernesto Minínguez le dejaron claro que no había sido un dueño. Y aquí otra vez los dos mundos, el de la superficie, con políticos aristócratas, y el del subsuelo, con niños secuestrados, drogados y, bueno, abusados. Un segundito, chicos. Aquí, pues capítulo 14. Venga, pues os voy a leer el resto de capítulos ya más en detalle, ¿no? Como el 13, ya que creo que aquí es donde llega lo principal o lo más jugoso que tiene que ver con Alcácer. Ay, sí, perdona, Florentino, ¿no? Si yo decía en plan que me lío yo, porque no. Hoy estoy un poco cansado y entre que voy con esto y cuando voy y leo el chat y veo que hay mucho, pues no soy capaz de verlo, pero no digo nada. Por supuesto, Florentino, aquí eres libre de compartir tu opinión y tus experiencias siempre, que sabes que nos encanta leerte. Es una persona. Florentino es un gran usuario del canal. De hecho, Florentino, me gustaría que subieras al canal un día a entrevistarte. A ver si podemos ponernos de acuerdo, tío, un día. Y podemos, si te interesara a ti, si no es mucha presión enseñar la cara, y nos puedes contar cómo se vivió en la Valencia de la época todo el tema de Alcácer, ya que has conocido a muchas de las personas involucradas. Así que plantéatelo, piénsatelo y te pones en contacto conmigo, si quieres, Flores. Y ya yo sigo aquí con el capítulo 14. Los Gómez acudieron a televisión buscando auxilio y lo único que encontraron fue indiferencia disfrazada de burocracia. El joven periodista les atendió con una sonrisa de compromiso, más pendiente de cómo quitárselos de encima que de escuchar el dolor de unos padres. El caso de las niñas desaparecidas había dado audiencia en su día, especialmente cuando aparecieron muertas, y la tele había exprimido el morbo hasta la última gota. Pero luego llegó la orden de los de arriba, prohibido insistir. La alarma social no podía manchar la imagen de los políticos, así que el tema se congeló. Solo quedaban flashes fríos insertados en franjas de mínima audiencia como para cumplir un trámite. Magdalena Gómez, con esa dignidad que da la rabia, le recordó al periodista que la televisión era pública, que se pagaba entre todos, que tenía derecho a que la sociedad supiese lo que ocurría.
El chico evitó mirarla, sabía que obedecía a órdenes superiores y que el castigo por desobedecer era la muerte profesional. Si se atrevía a dar más de 30 segundos a la desaparición de un niño, su programa desaparecería de la parrilla al día siguiente con la excusa de baja audiencia. Así funcionaba el sistema, censura envuelta en tecnicismos. Aquí el Mississippi, ¿no? Puede ser una referencia. En la redacción el equipo debatía lo obvio. Tenían la posibilidad de reventar audiencias si emitían la verdad sobre el caso de Freddy, pero sabían que al hacerlo cavaban su propia tumba. Era elegir entre un último estallido glorioso o el paro de por vida. La conclusión fue amarga. Mejor tragar, sobrevivir en silencio, esperar a que la manta volase sola y rezar para no ser uno mismo el que acabase debajo de ella. Mientras tanto, en los clubes privados de la élite, los políticos se permitían discutir sobre lo divino y lo humano con la tranquilidad de los intocables. Gerardo, atrapado en la telaraña de la orden, intenta zafarse con excusas ridículas, que la sangre le mareaba, que prefería quedarse en casa, pero sus compañeros Javier y Luis le recordaron con cinismo lo obvio: nadie abandona la orden. Quien lo intentaba acababa muerto. Había demasiados secretos grabados en cintas, demasiadas ceremonias documentadas. En esas reuniones no se permitía la deserción. La frase de Javier fue un epitafio adelantado. Un día será un orgullo, damos los hijos para el sacrificio. Ese mismo ambiente de fatalidad impregnaba la comisaría de María Ramos. La desaparición de Raquel Ortiz llegaba a sus manos. Otra joven evaporada en plena calle, otra familia rota. Ramos repasaba casos recientes: Clara Leiva en Orcasitas, Maribel en Badajoz, un niño en Valencia, Esther Ameda en Sevilla. Cada historia era archivada con excusas banales: accidente, fuga voluntaria, lío de discoteca, mientras las pruebas más claras se desechaban. Cuando alguien investigaba, lo que aparecía eran rastros de sangre, de cerdo o informes absurdos. La consigna era negar, minimizar y ocultar. La comisario sospechaba lo que todos en su cuerpo ya sabían: que detrás de las desapariciones había palacetes con sótanos diseñados como tumbas modernas, casas donde nadie podía entrar porque pertenecían a intocables. La ley se aplicaba con dureza al camello de barrio o al pobre diablo con 4 papelinas en el bolsillo, pero jamás rozaba a los poderosos. Ni aunque testigos apuntaran con el dedo a un Mercedes azul aparcado frente a un chalet de un Braulio Barruecos, empresario nauseabundo y con amigos en todas partes. La estrategia desesperada de Ramos y su equipo fue provocar un robo controlado para obligar que los dueños del palacete presentasen la denuncia. Enviaron a sus rateros de confianza, Albito y el Guedeja, a romper cristales, lanzar cócteles del Molotov y hacer ruido. Ni así hubo denuncia, confirmación de que la casa estaba blindada. Ni jueces ni policías, ni siquiera delincuentes podían rozarla. La frustración se palpaba en comisaría. Los agentes se confesaban entre ellos lo que todos intuían. Los asesinos eran conocidos, estaban protegidos, y los cuerpos aparecían solo cuando los de arriba les convenía. La mención al cine italiano no fue causal, ya que Pasolini había retratado en Salo, que es una obra, no sé si la habéis visto, Salo, los 90 días de Sodoma, absolutamente horrorosa. En ese clima de impotencia, un viejo comisario relató una historia personal: cómo había participado en el secuestro legal de un niño en tiempos de la transición por orden de una asistenta social, y cómo ese niño desapareció del mapa convertido en un simple papel. La madre murió de frío a las puertas de un juzgado sin recuperar a su hijo. El mensaje era claro: en un país donde los papeles valen más que la vida, cualquier niño puede ser borrado con un sello y una firma. Mientras arriba los políticos se drogaban en clubes y fantaseaban con sacrificios rituales, abajo en los sótanos Freddy y Maribel sufrían la tortura del tiempo, del hambre, de las inyecciones que los convertían en marionetas. La droga borraba recuerdos y hasta números de teléfono. El niño ya ni recordaba cómo llamar a sus padres. Maribel trataba de mantener la fe, rezaba, repetía el Padre Nuestro mientras el chico lloraba y decía que Dios no existía, que se lo había enseñado su padre. El capítulo cerraba con las llegadas de nuevas damas, Angustias y Lolas, elegantes en la superficie, monstruosas en el interior.
Ellas eran las que reclutaban, las que raptaban con sonrisa hipócrita. La escena era brutal. Niños huérfanos de mundo, guardianas con jeringas y sonrisas, fiestas depravadas en el horizonte, una maquinaria de poder que unía prensa censurada, jueces corruptos, policías amordazados y élites entregadas al sadismo. Así que, bueno, chicos, no sé, para los que seáis más conspiranoicos, ¿os cuadra lo que cuenta aquí la duquesa de Medina Sidonia? No sé qué os parece. No sé, chicos, veo que aquí hay muchísima gente escribiendo. A ver, como digo, gente, yo por mí, a ver, perfecto, encantado más, es más, lo vamos a hacer si Javier se pone en contacto, ojo. Lo que me preguntasteis lo voy a contar, luego no os asustéis o digáis, hostias, qué loco está Flores. Hombre, si te traemos al canal, será para que cuentes tu historia. No, si alguien piensa, está loco, o si yo mismo pienso que estás loco, pues es simplemente parte de un pensamiento. Pero aquí te traemos para que puedas contarnos lo que piensas tú de Alcácer y bueno, que si quieres contarnos alguna otra cosita también. Eso siempre si estás dispuesto a enseñar tu cara, Floren. Es la única condición que hay, porque aquí no nos gustan las entrevistas sin cara. Pero vamos, estoy seguro que no tienes ningún problema. Libertad de expresión aquí, como siempre, absolutamente, por supuesto. Aquí todo el mundo puede opinar lo que buenamente quiera. Y ya sabéis que a mí no me cuadra lo que dice ella. A mí me parece que es subirse un poco a lo que está sucediendo y alimentar una versión conspiranoica sin dar ningún tipo de dato. Creo que siempre existe esta conexión, ¿no?, entre las élites y los niños. Pero yo no creo que secuestraran niñas y las mataran, como dice David. A mí también me resulta un poco rocambolesco. Pero bueno, yo creo, me encantaría que vosotros también dierais vuestra opinión. Ya nos queda poquito. Capítulo 15. El kiosquero vivía con un nudo en el estómago. Cada vez que veía aparecer al comisario, por supuesto, le temblaban las manos, y no era para menos. En el gremio circulaban historias escalofriantes, como la de aquel Lucas de Moratalaz que por atreverse a denunciar un rapto acabó mutilado en su propio kiosco. Se llevaron a la niña en un Mercedes brillante. Lucas corrió a la comisaría con matrícula y caras. Pero la policía, con su eterna burocracia y su cobardía sistemática, le mandó esperar turno. Para cuando aceptaron su denuncia, la cría estaba ya perdida. Al día siguiente, Lucas apareció con 6 puñaladas y sus genitales amputados encima de revistas de adultos con un mensaje claro, por chivato. La lección era clara: meterse donde no te llaman te cuesta la vida. El kiosquero del barrio de Freddy lo sabía y callaba, pero la culpa le roía por dentro. El comisario le apretaba con preguntas directas. ¿Cómo que no viste nada si desde tu kiosco se ve el portal del chaval? Y al final reventó. Confesó que había visto al escritor Ernesto Minínguez rondando a los niños, haciendo fotos y dando la señal a 2 tipos en un Mercedes azul. Uno de ellos cogió a Freddy en volandas, lo lanzó dentro del coche como quien mete un saco en el maletero. Todo rápido, calculado, profesional. El kiosquero lo sabía desde el principio, pero había callado por miedo. Ahora, con lágrimas, reconocía que cargaba con la muerte del niño. El comisario creyó tener la llave, pero la maquinaria del miedo era más eficaz que la justicia. Al día siguiente, el kiosquero apareció con la mente borrada. Amnesia total, irreversible, un cadáver en vida, otro testigo neutralizado. Mientras tanto, Ignacio, uno de los jefes, reflexionaba sobre cómo la censura ya no necesitaba dictaduras ni lápices rojos. La democracia se bastaba de sobornos, favores fiscales y control de los medios. Era mucho más limpia y más eficaz. El periodista crítico no era encarcelado, simplemente se le cerraban todas las puertas. Se le moría de hambre profesional hasta obligarle a escribir banalidades. El pueblo, idiotizado a base de telebasura y titulares obscenos, dejaba de pensar. Pero allí estaba el problema. La gente, aunque machacada, seguía teniendo memoria. Lo del triple crimen de las chicas no se olvidaba, y ahora, con tantas desapariciones, la memoria de grillo que las atribuían se estaba revelando memoria de elefante.
Eso inquietaba a Ignacio. Los directores de medios le tranquilizaron, todo estaba bajo control. Bastaba con presentar los casos como fugas juveniles, con culpabilizar a los padres, tacharlos de severos o locos. Bastaba con fabricar un relato para cada niño perdido, que si drogas, que si una novia secreta, que si escapadas voluntarias, y el rebaño tragaba. El miedo al caos mantenía al público dócil, pero la élite no estaba tranquila. El secuestro de Esther Barrios Ameda era distinto. Provenía de una familia seria, con dinero limpio, sin mancharse con sectas ni partidos. Su desaparición no podía disfrazarse de fuga banal. Y en Barcelona, su entorno incluso había conseguido colar la noticia en medios alternativos. Esto era peligroso. Por eso la orden fue montar un secuestro falso, con rescate incluido, manipular las llamadas, drogar a la chica para que balbuceara al teléfono, borrar palabras comprometedoras de la grabación. Puro teatro para desviar la atención. La manipulación fue grotesca. Esther, drogada hasta los huesos, alcanzó a mencionar barrio de Salamanca en la llamada. Los organizadores cortaron tarde y la palabra quedó grabada. Tuvieron que borrar y reeditar, y aún así el chapucero montaje se emitió en televisión nacional como Operación Ninfa. Se pidió la colaboración ciudadana para peinar Salamanca, con vecinos dejándose registrar sus casas como si vivieran en un estado policial voluntario. Todo espectáculo, todo mentira. En la comisaría, María Ramos y su equipo hervían de rabia. Sabían que la llamada era local y que la referencia al barrio madrileño era real, que la clave estaba frente a sus narices, pero el poder había decretado lo contrario. Imposible. Salamanca no es un barrio de delincuentes, y con eso bastaba para enterrar cualquier investigación. En paralelo, el sótano de Braulio se preparaba para la ceremonia. Los niños eran bañados en sales perfumadas, vestidos con túnicas de lamé y obligados a desfilar con tacones. Una humillación ritualizada para complacer al sadismo de los señores. Freddy, con sus zapatos imposibles, tropezaba y gritaba de dolor, pellizcando por angustias como castigo. Maribel lloraba porque no quería pintarse, porque su madre le había enseñado que son las malas mujeres usan pintalabios. Aquella inocencia rota servía como juguete para las damas perversas. En la cocina Petra ya no podía más. Tras 30 años de servicio, confesaba lo que había visto. Juergas con prostitutas al principio, luego animales sacrificados, finalmente niños. Hablaba de ojos arrancados de un bocado, de alfombras cambiadas, de sótanos con paredes dobles y vídeos grabados. Lo sabía todo, pero lo había silenciado durante décadas por miedo. Por costumbre, por el salario, ahora con los nietos en mente ya no podía callar. Los tienen como toros en chiqueros, dijo en lágrimas. Martín y el resto del servicio intentaban frenarla. Calla, Petra, que si hablas te buscas la ruina. Pero la mujer insistía, los chiquillos estaban allí, las comidas de Filomena eran para ellos, las alfombras desaparecían junto con las víctimas, las alfombras, las víctimas. Todo estaba a la vista, solo hacía falta abrir los ojos. Y en su desaparición dejó caer un detalle macabro. En el chalet de Ernesto también faltó una alfombra sustituida por otra diferente. La criada filipina lo notó y osó comentarlo, pero desde entonces nadie volvió a verla. Hoy, no veas, ¿no? La intensidad. Hola, Parker, ¿cómo estás, tío? Javier, mi opinión es que lo que cuenta esta señora no es verdad. Es más, se queda corta, pues en España, como el resto del mundo, hay mucho indeseable y mucho psicópata. Bueno, ya, no sé. Lo que quiere hacer ver esta señora es que eso, que es una cuestión de élites en la que la policía, políticos y todos van de la mano, ¿no? Vamos a terminar ya, chicos. Me ha hecho gracia, belleza natural y fresca como el agua de un manantial, grandísimo símil, grandísimo símil. La élite vive en un mundo fuera de lo real, creen que los de fuera son sus marionetas y no andan muy equivocados. Es que no sé, Alma, hasta qué punto, ¿no? Porque es como mucho Club Bilderberg, es como la Rockefeller, es como teorías que van un poco lejos. Sí, pero sí que hay una conexión, pues puedo verlo, pero
Mira, fíjate que el doctor Soler, ¿no? Es bastante revelador de todos los niños que pudieron desaparecer en Valencia en esa época. Que por cierto, tenemos pendiente una colaboración con Triunarts respecto a este tema. Como decimos, capítulo 16. El ministro, que en el fondo no sentía ni frío ni calor por los niños desaparecidos, se prestaba a recibir a las familias como quien cumple un trámite de imagen pública. 2 matrimonios con hijas raptadas y los Gómez, padres de Freddy, se encontraron por primera vez en su despacho. Allí estaban, mirándose con desconfianza primero y con dolor compartido después. Unos habían perdido adolescentes de 16 y 19 años, los otros a un niño de 10. Los testimonios se entrelazaban en la sala. Carmen, vista en el metro antes de desvanecerse entre la multitud, Raquel, arrastrada en volanda por 2 hombres mientras una prima se convencía de que la chica andaba en malos pasos y callaba por vergüenza, la culpabilidad impregnaba cada palabra. Mostraban fotos con la ingenua esperanza de que él mismo le importara. Pero él pensaba en el rédito político, recibir a los padres y dejarse ver compasivo y luego nada. La inspectora Ramos, única luz en aquel lodazal, había aconsejado a los Gómez lo que nadie quería escuchar, que solo la calle, con manifestaciones y ruido, obligaría a mover ficha. Que la justicia jamás tocaría a los poderosos si no era por miedo al pueblo. Era la verdad más cruda y los padres la aceptaban entre lágrimas. Mejor eso que seguir tragando cuentas de fugas voluntarias. Mientras tanto, los niños drogados y disfrazados eran preparados para la fiesta. A Freddy le tocaba el papel de juguete. Las chicas desfilaban con smokings de lamé y trajes brillantes convertidas en marionetas grotescas de una orgía de poder. Todo era humillación ritualizada, tacones que torcían tobillos, maquillajes impuestos a la fuerza, lágrimas sofocadas con pellizcos y drogas. Ramos, consciente de la magnitud de la barbarie, decidió jugársela. Sabía que el sistema nunca autorizaría una redada en la casa de Braulio y compañía. Los jueces estaban vendidos, los ministros eran cómplices, la policía mayoritaria obedecía a César. Pero ella estaba decidida a inmolarse, colarse en la guardia, atrapar pruebas irrefutables, cadáveres, víctimas, sangre y obligar a la opinión pública a ver lo que tanto tiempo se ocultaba, para no seguir viviendo como un cerdo. Se dijo consciente que la operación estaba condenada al fracaso. Su equipo la siguió con la fidelidad desesperada de quienes ya no tienen absolutamente nada que perder. Jiménez, que solo pensaba en reunirse con su mujer muerta, el cabo González, enfermo de cáncer y sin futuro, Pérez, que se negaba a quedarse fuera aunque le prohibieran disparar antes de ser atacado, todos sabían que jugaban con un 80% de posibilidades de morir y apenas un 5% de que la justicia hiciera su trabajo. Pero preferían caer en combate antes de seguir siendo cómplices por su silencio. Mientras, en la superficie, la policía planeaba su desesperada entrada. El palacete se transformaba en un templo macabro. Los salones mezcla hortera de falso francés y falso inglés se llenaban de capas negras bordados de oro, sacerdotisas disfrazadas de madrastras de cuento. Pétula, la bruja oficial, aseguraba que Santa Rita le había dictado el ceremonial. El cardenal giraba sobre sí mismo como una peonza barroca, bendiciendo con teatrales vueltas, mientras los cortesanos lo aclamaban como si estuvieran en Versalles. El rector, ese niño gordo disfrazado de sabio, añadía la guinda. Presentaba a su neófito, un adolescente angelical con bucles dorados, vendido como el nuevo Narciso de la orden. Pétula se indignaba porque la estrella de la noche debía ser su propia hija, Miriam, entregada al sacrificio como novicia de la degeneración, pero callaba porque Braulio lo había ordenado. El discurso del rector destilaba cinismo puro. Lo que practican pocos es delito, lo que practican muchos es falta. Lo que practica toda una sociedad se convierte en signo de civilización. Era la justificación obscena del poder, convertir la aberración en costumbre, la costumbre en norma y la norma en virtud. Y mientras tanto los cuerpos de los niños dócilmente narcotizados esperaban su turno en el sótano, como toros en chiqueros antes de la lidia. En ese instante, el gran maestre Braulio entraba en escena rodeado de pompa
a lo Austria, su mujer con gola y manto de oro y su heredero imbécil disfrazado de príncipe oscuro. Los fieles se tiraban al suelo besando la orla de sus mantos, adulando como cortesanos de Felipe V. Afuera, en cambio, Ramos y los suyos vigilaban la salida del palacete, sabiendo que la única oportunidad de rescatar a los niños era atrapar a los verdugos infraganti. Pero en los sótanos, Esther, la sevillana, había roto el guión. Se atrevió a gritar la verdad, que estaban allí para servir de carne a una casta de pigmeos sexuales e intelectuales, que su poder solo existía porque el pueblo lo toleraba, que esos hombres eran conocidos, premiados y alabados en público, mientras en privado se comportaban como bestias. Su discurso agitó a los demás, encendió la chispa de la resistencia, y eso para los verdugos era lo único peligroso, que las víctimas recordaran que podían pelear. La tensión estaba servida. Arriba, los ricos se disfrazaban de sacerdotes para bendecir su propio crimen. Abajo, unos niños drogados empezaban a comprender que aunque los mataran, podían dejarles una cicatriz. Y ya llegamos al último capítulo, chicos, que la verdad tengo ganas de terminar. Capítulo 17. La madrugada en el palacete comenzó con la pompa macabra de Pétula, dando 3 palmadas como si fuera la gran directora de orquesta de un infierno terrenal. Los niños subieron del sótano como un cortejo funerario invertido, 2 en 2, encabezados por los varones, con Esther al final, firme como quien se sabe condenada, pero aún se resiste a agachar la cabeza. Entre las sombras de las bujías, las víctimas apenas distinguen formas. Maribel, que venía de la pobreza extremeña, había crecido entre candiles de carburo, pensó que solo unos locos podían renunciar voluntariamente a la electricidad, y tenía razón, allí nadie estaba cuerdo. Esther rompió el guión, reconoció al gran maestre y lo señaló sin titubeos, un enano moral incapaz de pensar más allá de sus genitales, rodeado de aduladores que lo reverenciaban como si fuera un dios. Lo insultó en su cara y cuando recibió la bofetada esperada, devolvió el golpe con la puntera de su zapato, hiriendo en lo más íntimo al verdugo. El salón quedó helado. La sevillana fue amarrada a un sillón como una hereje, pero su dignidad había atravesado la sala como un rayo. Braulio, humillado, ordenó que la ceremonia siguiera, disimulando entre sonrisas y regalos como si nada hubiera pasado. Y así, con cocaína dosificada y joyas distribuidas como caramelos, se reanudó la farsa. Raquel fue la primera en ser desnudada para el altar en un ritual que invocaba a Satanás, pero que en realidad no necesitaba demonios. El mal ya estaba encarnado en los presentes. La coca rompía la resistencia y los cuerpos se volvían meros objetos de sensación, sin alma ni memoria. Tras ella, las demás niñas desfilaron hacia su destrucción, mientras médicos de renombre se encargaban de evitar muertes prematuras, no por compasión, sino por prolongar el espectáculo. Los muros del palacete, reconstruidos con subvenciones públicas, aislaban los gritos de los sótanos. Ni un murmullo se escapaba. La orden había perfeccionado el búnker para que Madrid durmiera tranquila mientras se consumaba el horror. Landru y Filomena, criados y verdugos a la vez, se afanaban en reponer drogas, limpiar sangre y mantener la maquinaria funcionando, la rutina del mal. Las muertes se sucedieron. Carmen cayó por un soplo al corazón, provocando la furia del gran maestre, que culpó al seleccionador por traer mal género. Esther, mutilada, terminó quitándose la vida con un bisturí, último acto de rebeldía que dejó al ceremonial marcado por un mal presagio. El chico valenciano murió en brazos de Ernesto. Freddy fue convertido en un despojo irreconocible, y Raquel y Maribel se apagaron entre convulsiones y cuchillas. Todo lo registraban las cámaras ocultas, por si algún día el poder necesitaba chantajes renovados. Al amanecer, las víctimas se habían reducido a cadáveres envueltos en plásticos y alfombras. Los cuerpos eran cargados como mercancía, etiquetados como si fueran productos de grandes almacenes. El mal absoluto reducido a logística, fardos, camiones, rutas de entrega. Valencia, Mérida, Sevilla, todo estaba previsto para que nadie encontrase nada, o si la encontraba se ajustara a la versión oficial del accidente o la desaparición fortuita. Pero algo se torció. La policía Ramos interceptó la furgoneta. Por primera vez la telaraña de protección se tambaleaba. Cuando ordenaron abrir, el chofer dudó, temió y entonces sonaron las ametralladoras. En segundos, María Ramos, su sargento y varios agentes yacían muertos en el suelo.
Se habló de terrorismo, de un alijo explosivo, se habló de lo que convenía. La verdad fue enterrada entre titulares y medallas póstumas. El hijo y marido de Ramos fueron vigilados como peligrosos, porque lo peor que podía hacer un ciudadano era saber demasiado. Mientras tanto, la orden barría sangre y preparaba la próxima reunión. Los cuerpos de los niños aparecían semanas después en descampados, fosas improvisadas, vaguadas, convenientemente acompañadas de explicaciones oficiales, como accidentes, despistes. A los padres que dudaban, la televisión los retrataba como locos. La maquinaria del descrédito era tan efectiva como las balas. El Gran Teatro se cerró con la misma farsa con la que había empezado: premios, galardones y discursos de regeneración. El ministro colgaba medallas y la reina hablaba de cultura y los intelectuales a sueldo escribían panegíricos sobre Felipe II y la grandeza de los Borbones. Mientras el país lloraba a medias, los verdaderos responsables seguían intocables. Y ya está. Con esto terminamos, chicos. ¿Qué